La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas del miércoles 17 de enero del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas, Radio RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país, está listo para compartir con ustedes lo más trascendente en materia informativa, al menos a la hora original de transmisión de nuestros contenidos en La Entrevista. Saludamos también a todo el equipo de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia, y a la audiencia en el occidente del país. Amigas y amigos, a partir de ahora les recordamos, pueden ustedes seguir nuestra transmisión vía Periscope en vivo a través de la siguiente coordenada: @RCR750, @RCR750, y es la misma coordenada a través de la cual les vamos a invitar a participar con nosotros e interactuar con nosotros en uso de la red social Twitter, @RCR750. Recuerden que en estas emisiones de inicio de año, como quiera que no hemos restablecido todavía los versos sin empacho, porque las cosas están demasiado agrias como para meterle este tipo de ironía que a veces raya en excesivo humor para el ánimo de la gente, pues vamos a estar teniendo varios puntos de contacto con ustedes a través de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, y nuestro número telefónico es el 0212-482-9750, se lo repito, porque a través de él pueden llamarnos desde cualquier parte del país y del mundo. 0212-482-9750. Bajo la dirección de Jaime Nestares, Selene Pérez ya está lista en la producción del espacio, Eduardo Llanes listo también en la dirección técnica, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, para la conducción de la entrevista, y vamos a comenzar, como es rigor hacerlo, con la primera tanda de noticias que a esta hora, cerrando ya el día, nosotros recomendamos no queden en el tintero y que ustedes pues almacenen en sus discos duros, sobre todo aquí en la conciencia, sobre las razones por las cuales no podemos quedarnos tranquilos como si nada está pasando. Mucho está pasando. Así que, por favor, Eduardo Llanes, tome usted la batuta y al frente de la sinfónica de la entrevista, láncese, por favor, la sinfonía número 2, cuando usted quiera. Vamos a comenzar revisando algunos portales informativos. Voy de inmediato a leer del portal Runrunes o runrun.es una noticia según la cual, si esto no se ha producido, está por producirse. La oposición dirá este día si concurre al diálogo en República Dominicana. Voy a hacer un comentario previo. Recuerdan ustedes que cuando Néstor Reverol ofreció su versión, la versión del gobierno, una cosa completamente distinta a lo que vimos prácticamente en vivo a través de redes sociales. Me refiero a la masacre en el Junquito, en la cual habrían perdido la vida 8 o 10 personas. Lo cierto es que masacraron. La orden, primero, según un mayor que estaba allí hablando, porque oímos esta conversación con Óscar Pérez y sus colaboradores en el comando sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro, en activación, decían ellos, del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 333, era pues que llegaran hasta el sitio fiscales del Ministerio Público, periodistas, etcétera, para lograr una solución ganar-ganar, decía el mayor que estaba ahí. Una solución ganar-ganar en la que no hubiera derramamiento de sangre. Luego, lo que hubo, lo que vimos, lo que escuchamos de Óscar Pérez, de sus compañeros allí, fue una masacre. Lo que pudimos ver, retratar a través de nuestros ojos, gracias al aporte que en redes sociales hacían muchos vecinos allí y al trabajo de a lo lejos hecho por periodistas que fueron obstaculizados en su tránsito hacia el lugar de los hechos, fue definitivamente un uso desproporcionado de la fuerza. Una masacre, una masacre. La Comisión de Crímenes de Guerra, ha dicho el diputado emérito Walter Márquez, a quien vamos a tener, por cierto, en los próximos minutos, con el favor de Dios, participando como entrevistado en este programa. Bueno, les decía que este ministro de Interior, Justicia y Paz, qué ironía, qué crapulismo, ¿no? Ponerle a un ministerio en estos tiempos un título así. Era
voy a citar a Reverol, que dieron con el paradero de Óscar Pérez gracias no solamente a supuestamente la triangulación de unas coordenadas de comunicación por una entrevista que dio Óscar Pérez a un medio internacional. Sabemos que fue CNN en español, el programa Conclusiones de Fernando del Rincón, sino que también supuestamente en República Dominicana integrantes de la Comisión de Diálogo de la oposición habrían ayudado al gobierno. Bueno, amigos, en esta fecha la Mesa de Unidad Democrática ha retado a Néstor Reverol a que diga con nombre y apellido cuáles son los integrantes de la MUD negociadora que aportaron la ubicación, las coordenadas para que finalmente se concretara esta masacre repudiada por el mundo entero. Pero en las declaraciones que daba ayer Enrique Márquez, que forma parte de uno de los partidos que asiste en calidad de negociador, me refiero a Un Nuevo Tiempo, declaración que dio en los jardines de la Asamblea Nacional este martes, repito, más bien increpaba al gobierno a que fuese serio, a que fuese hombrecito, ese fue el término que evaluó, y dijo que bueno, si la cosa era que no querían seguir en la mesa de negociación, que lo dijeran de una vez, porque hay que ver lo que significa en momentos de estupor, de dolor, de indignación, como los que sin duda estos sentimientos tienen que estarse generando en el pecho, en el corazón, en el espíritu de todos los venezolanos. El que no tenga estos sentimientos es que definitivamente es un desalmado o es un cómplice de los asesinos, de los masacradores, ¿no? En este caso, de los violadores gravemente de los derechos humanos. Bueno, decir que uno de esos integrantes de la MUD fue quien colaboró para que mataran a esta gente es prácticamente pegarle una patada a la mesa, sin duda. Recuerden ustedes que mañana, 18 de enero, debería estarse reanudando el curso de la negociación, del diálogo, como se le quiera llamar a eso, que hasta los momentos no ha arrojado ningún otro resultado sino ganancia en tiempo para este gobierno abusador y causante de la peor de las ruinas que hemos vivido todos los venezolanos. Y dentro de las ruinas hay que incluir, dentro de esa corrupción bien catalogada por Monseñor Víctor Hugo Basabe como una peste, hay que incluir la corrupción moral, no solamente la corrupción financiera, la corrupción económica, la corrupción moral, que tiene dentro de sus componentes el abuso del poder, la desviación de poder, en fin. Bueno, todo esto fue anticipo de lo que les voy a leer. Oposición, lo leo de Runrunes. Oposición dirá este miércoles si concurre al diálogo en Dominicana. El diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, dijo que este miércoles informarán al país si acuden o no a las reuniones pautadas con el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana. Leo entrecomillado: nosotros si vamos el día de mañana es porque está previamente concertado con los cancilleres. Informaremos al país en el transcurso del día si acudiremos o no. Entendemos, porque estuve revisando otros portales hace algunos minutos, que no se ha producido la información oficial de la MUD en este sentido. Calzadilla manifestó que el gobierno no gana tiempo con el proceso de diálogo, por el contrario aumenta la presión internacional que tiene sobre sí. Allí humildemente podemos, porque acabo de hacer el comentario, el único resultado que se tiene hasta ahora es la ganancia de tiempo para el gobierno. Tenemos opiniones discrepantes. Bueno, he leído la opinión del diputado Calzadilla. Acusó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de mentir al afirmar que dirigentes de la oposición facilitaron datos para dar con el paradero de Óscar Pérez. Todo el mundo recuerda aquel montaje que decía que Pernalete fue herido por un compañero con una pistola de aire. Bueno, por cierto, el tema de Pernalete es lo que termina finalmente tirando al pajón a Luisa Ortega Díaz desde su posición de fiscal general de la República, en la que se mantuvo por 10 años acompañando, por cierto, desmanes de la judicialización de la política venezolana, favoreciendo al régimen primero de Hugo Chávez y últimamente de Nicolás Maduro. Ayer, por cierto, participó la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, depuesta por la Asamblea Nacional Constituyente, en el programa Conclusiones de CNN, increpada por Fernando del Rincón sobre si se arrepentía, si estaba dispuesta a pedir perdón. Dijo abiertamente que estaba dispuesta a todo y que se arrepentía de no haber dicho públicamente las cosas que, según ella, criticó puertas adentro. Bueno, esto, digamos, lo comento así para no dejar al garete mi impresión
y mi comentario y mi recuerdo. Recuerden que en este programa las cosas por sabidas se callan, las cosas por calladas se olvidan. Es un pecado que no cometemos. En consecuencia, cada vez que hablemos de Luis Ortega es prácticamente imposible dejar de recordar cuán ligada a esta historia de horror ha estado, independientemente de la deriva de su historia durante los últimos meses. Bien, vamos a esperar entonces a ver qué dice la oposición respecto de su permanencia en el diálogo o no. Mientras tanto, voy a revisar de caraotadigital.net esta información. Defensor de los derechos humanos. Voy a leer solamente un primer párrafo porque no quiero tubiarme a mí mismo. Me refiero a la posibilidad de conversar en los próximos minutos con Walter Márquez, quien es diputado jubilado, en consecuencia decimos diputado emérito del Poder Legislativo Nacional. El crimen contra Óscar Pérez, dice Walter Márquez, fue crimen de guerra y violó el Tratado de Ginebra. Está fotografiado allí mostrando hoy la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El crimen del perseguido político Óscar Pérez no solo hay que marcarlo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal, por cuanto allí hubo un crimen de guerra, sino también en los tratados de Ginebra, en virtud de que los combatientes al rendirse no pueden ser ejecutados, y fue lo que ocurrió. Los detalles los vamos a sondear con él mismo. Les muestro aquí la fotografía porque entiendo que Selene ha tenido algún problema técnico que impide que hoy podamos estar viendo las informaciones. Ahí está el título y la fotografía de Walter. Selene, si ya recuperaste la posibilidad de ir también publicando los portales, me lo avisas para yo no hacer lo que acabo de hacer, que es un intento desesperado y rústico de ponerlos a ver también las noticias que yo estoy leyendo. A propósito de esto de Walter Márquez, yo quiero dejarles escuchar por el aporte que nos hizo temprano en este día nuestro querido hermano director de Radio Mundial 860 AM en su dial, Nelson Chacín, un testimonio de Aramita González, que es una profesional de la química, trabajó en laboratorios Calox, formó parte de los presos políticos y por primera vez habla de sus torturas. Y bueno, vamos a sentarnos, vamos a respirar profundo y vamos a escuchar a Aramita González, porque las cosas hay que estarlas recordando plenamente y jamás verlas como aisladas. Lo que acaba de ocurrir, que tiene absolutamente, ofendido el espíritu digno de los venezolanos. Hay informaciones según las cuales el malestar está increciendo en la Fuerza Armada Nacional por cómo actuaron, cómo aniquilaron, cómo acribillaron, cómo se pasaron de perinola en el caso de la masacre de El Junquito. Pues no podemos nosotros olvidar que esta ha sido la historia de los últimos años, que son asesinatos, muchos, más de 100 el año pasado, por razones políticas, con el uso indebido de armamento, con actuaciones hostiles, vandálicas. Miren ustedes, hoy estuvo la ciudad capital surcada por un cortejo fúnebre de un colectivo que no se sabe cómo Carrizo es que estaba en el sitio de los acontecimientos, pierde la vida y hoy lo que había era tiroteos a diestra y siniestra sin quien pusiera orden. ¿Por qué saco a colación esto? Porque en el marco de los asesinatos, de las torturas, de los tratos crueles del año pasado, ¿cuánto no se dijo de la participación de colectivos uniformados como guardias nacionales, como policías nacionales bolivarianos, etcétera, etcétera? Los hechos recientes de hace algunas horas parecen darnos completa razón, o respondernos, mejor dicho, a las sospechas desgraciadamente muy bien fundadas de que estábamos en manos del AMPA. Bueno, escuchen ustedes a Aramita González y su testimonio. Adelante, por favor, Selene. En el 2014 me vinculan con explosivos y me
Me vinculan con otras 3 personas, las que no conocía, que son el señor Vasco da Costa, Efraín y José Luis, por medio de torturas en el CICPC, las cuales tienen una técnica que le dicen el helicóptero, donde te jalan el cabello, te toman del cabello, te ruedan y te lanzan contra las paredes. Envolvieron mis muñecas en tape, periódico y me esposaron, igual que los tobillos. Me envolvieron en colchones, me golpeaban, me doblaban, me decían vulgaridades, querían a toda costa que dijera nombres de políticos reconocidos de la oposición. Y fue tanta la presión que dije el nombre del señor Vasco da Costa en medio de las torturas. Y a raíz de él pasan las otras 2 personas. ¿Cómo llegué a este punto? Me llega un mensaje de texto diciéndome que existía unos jóvenes dirigentes estudiantiles de partidos políticos, los cuales estaban siendo perseguidos y necesitaban un lugar donde quedarse. Como parte de las protestas venezolanas, nosotros teníamos una red de protección para los muchachos, los alimentábamos para los que fueran a protestar. Los alimentábamos, los curábamos y los protegíamos como pudiéramos. Así me llegó el nombre de José Pérez Venta y de Carlos Trejo. Carlos Trejo se queda en mi casa unos días y después viene Pérez Venta. Ellos durante 15 días parecían personas normales, decían cosas de muchachos que ya en una oportunidad dije y fueron tomadas mediáticamente. La vinculación con María Conchita Alonso y otras cuestiones que no tienen nada que ver con eso, porque para mí esas cosas que decían ellos eran muchachadas. En ese momento, en el calor de la protesta, se decían muchas cosas y tú simplemente filtrabas. Querían formas radicales para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Cosas con las que no estaba totalmente de acuerdo. Siempre pensé que la opción más adecuada era que todos los venezolanos salieran y en una sola voz y sin volver a sus casas se quedaran en las calles bajo el artículo 350, que ya ahorita la Constitución vale mierda porque montaron la Asamblea Nacional Constituyente y ya todo se cayó. Todos los pronósticos democráticos cayeron, ya no existe nada más que el venezolano tome la decisión de salir de este gobierno de una buena vez. Ellos me robaron, uno le echaba la culpa al otro, el otro le echaba la culpa al otro. De hecho hay mensajes de textos que no sé cómo consiguieron mis abogados, donde es... Bueno, han escuchado parte de la declaración. La declaración es extensa, fue, imagínense ustedes, incluso infiltrada, ¿no?, con Pérez Venta y otra gente que a la postre ya hemos conocido toda la historia, qué papel jugaban, qué papel desarrollaron en todo esto, la locura. Pero vale la pena tener en cuenta el relato, primera vez que lo da
de la profesional de la química, Aramita González, respecto de la crueldad con que fue tratada, respecto de la presión que tuvo para involucrar a personas ligadas con la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Las cosas no están aisladas, no están aisladas. Mientras tanto, y voy al duélale a quien le duela, mientras tanto, y voy al duélale a quien le duela, aquí seguimos entonces en el trato cruel e inhumano de la tarea de subsistir. Y a propósito de ello, voy al duélale a quien le duela. Luego a la pausa y al regreso entraremos con la voz de Dios, la voz del pueblo. Venga entonces, mi querido Eduardo Llanes, para el duélale a quien le duela de esta fecha, a la cuenta de 1, de 2 y de 3. Venga. Duélale a quien le duela. Y digo yo, lanzaron nuevamente a las jaurías de la torcida solidaridad revolucionaria a la calle y es de esperar más y más desmanes. Así como en la víspera Nicolás Maduro pronunció palabras de elogio a la Fuerza Armada en general, de paso, implicándola en la masacre que acabó con la vida del inspector Óscar Pérez y su equipo comando sublevado contra la tiranía en Venezuela. Asimismo, tras sus órdenes del lunes y el accionar raudo de su capataz Tarek El Aizami, el SUNDE está aplicando de nuevo la fórmula de la muerte a lo poco que queda disponible de alimentos, de víveres, de comercio al público, fuera del chantaje criminal del carné de la patria, de todo lo que queda en comercio lícito. Como si solucionara en algo las cosas, el gobierno impone que los precios de ventas al consumidor deben retroceder a niveles del 15 de diciembre del año 2017. Y nosotros preguntamos, ¿es que acaso en diciembre no se había producido ya y por varios años consecutivos el terrible mal de arruinarnos, de convertir en sal y agua el salario frente a la más grave inflación del mundo, de destruir a Bolívar como moneda y como nombre de verdadera independencia y libertad? La mayoría de los negocios no ha abierto aún en Venezuela y estamos en esta fecha, estamos hablándoles de esto 17 de enero. La mayoría de los negocios no ha abierto aún en Venezuela y ahora suponemos que la vuelta a la labor será mucho más dificultosa. ¿Quién sabe cuántos terminarán abriendo, cuántos permanecerán cerrados? Mientras el país se sume en un caos cada vez más irreversible. Y es por culpa del gobierno de Nicolás Maduro, véasele por donde se le vea. Los ataques de William Contreras, sí, el superintendente del SUNDE, a principios de año, los saqueos que le prosiguieron y que aún no cesan por aguda necesidad, por extremo nerviosismo, por vandalismo también, por lo que se le quiera explicar, solo se agravará con esta nueva mamarrachada de Nicolás Maduro y su despensamiento económico, del cual solo hacen festín los zamuros de la escasez y de la inflación, que son zamuros enchufados al acceso a todas las cuotas que imponen a productores e industriales para vender en exclusiva al gobierno. Son los zamuros del bachaqueo que se nutre con buena parte de lo que el zamuro mayor piensa que terminará comprando el alma del venezolano por sus necesidades, su hambre, su enfermedad, su emergencia. Paralizado el país formal, su comercio, su transporte, hacen su agosto los patrones de la miseria medida en las dádivas de Maduro, que terminan siempre dividiéndose. Un poco en CLAP, otro poco en becas y bonos a través del carnet de la patria, y mucho, muchísimo para la reventa y el bachaquerismo a la sombra de la cual algunos colectivos terminan siendo ensalzados como héroes. Y si mueren en la guerra, enterrados con honores. Es así, duélale a quien le duela.
Duélale a quien le duela. Bien, amigas y amigos, mi querida Selene Pérez, por favor, seguiremos con el curso establecido en el orden, en el protocolo del programa. Y a ustedes, amigos radioescuchas y amigos que nos ven a través de Periscope y a través de rcr.tv, repito, rcr.tv porque esta es la radio que se ve, les recuerdo que al regreso de esta pequeña pausa, a través del 0212-482-9750, ustedes van a poder participar con nosotros en La Voz de Dios, la voz del pueblo. Adelante, don Eduardo, llévesela, tráigasela pronto. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 6:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La voz de Dios, la voz del pueblo. A través del 0212-482-9750 abren fuego dos personas desde Caricuao. Vamos a saludar a Carlos Pérez y a María Fernández. Llamó primero Carlos. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿aló? hermano. Bien, te escuchamos, Carlos. Adelante. Gracias. Mira, primero que nada, por intermedio de este programa, mi más sentida condolencia a toda la familia, a todo el pueblo venezolano, de estos 7 hebreos que nos acaban de matar ahorita en esta masacre que hicieron en el Junquito. Dos cosas, Miguel Ángel. Es que el Padrino López y Néstor Reverón no se acuerdan de que cuando Chávez nos tiró el atentado
y Chávez se entregó, a él se le respetaron todos sus derechos, se le respetó su vida y después se le dio la libertad, empezando por ahí. Inclusive a ese que llaman, ¿cómo es que llama? Que fue ministro de Comunicaciones, el que hizo la masacre en el Canal 8. El comandante Gato. Cuando Yassi Chacón se le entregó a la DC, no se le respetaron sus derechos. Él no está vivo todavía. De cómo nos hacen esta cosa de matar a este poco de muchachos allá en el Junquito. Y otro lado, es que este colectivo que murió era más héroe que estos muchachos. Un colectivo que vivía para el 23 de enero en el bloque 40 de la zona F. Él era más hombre, era más héroe que Carlos Pérez y sus compañeros que nos mataron a nosotros. Buenas tardes, Miguel Ángel, lo que quería saber. Gracias, Carlos, gracias por tu participación. Desde Caricuao también recibimos la llamada de María Fernández. Adelante, María, buenas tardes. Buenas tardes, mira, comparto en totalidad lo que planteó el señor anteriormente. Realmente lo que ha pasado aquí en Venezuela, y con eso que pasó ayer, realmente es algo muy doloroso y se escribe la historia de este año con sangre, pues. Yo me pongo a ver, a analizar y uno lee un poquito de historia, mira, y en las guerras más fuertes, más intrincadas que ha habido en la historia de la humanidad, se respeta al que se rinde, chico. Ese muchacho se rindió, ese muchacho pidió que ya pues, que ya iban a entregarse, pues, y esta gente no respetaron eso, esta gente lo mataron, inclusive aparece un tiro de gracia, yo lo vi en internet, en la frente. O sea, esta gente no tuvieron piedad con ninguno, ni siquiera Bobes, que fue uno de los criminales y de los hombres más crueles de la historia de Venezuela, actuó de esa forma con sus enemigos. Al enemigo, cuando se rinde, hay que respetarlo. Esa es una ética que tienen los militares. ¿Dónde está la moral del soldado venezolano, chicos? Esto es una vergüenza que da a nivel mundial. Y otra cosa, ¿cómo que su familia no va a tener derecho a enterrarlo? ¿Ah? ¿Cómo que no va a tener derecho a enterrarlo? Hasta su cuerpo. Además, ¿cuántos asesinatos hizo ese muchacho para que actúen de esa manera? Y hay que señalar, según la información que aparece, mataron a una mujer embarazada, mataron a un niño, y eso no aparece. No, por Dios, ya esta gente tiene que darle un parado a la crueldad que tiene con el pueblo. Ya basta de tanta crueldad con el que no está de acuerdo con este sistema. Muchísimas gracias. Gracias, María, por tu llamada desde Caricuao. Tenemos una llamada desde Santa Rosalía, Carlos García. Buenas tardes, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, Miguel Ángel. 3 cositas, Miguel Ángel, rapidita. El gobierno que está aumentando la bendita bolsa clave esa que no es para nada. 5 harinas y no traen nada de comida. Los niños se están muriendo de hambre, no hay leche, no hay azúcar, no hay con qué alimentar a los chamos. Mira, aquí en el Secretario General del Sur hay una calle que está anexa al cementerio, que es donde la policía trae a la gente que anda delinquiendo por ahí, según ellos, que están delinquiendo, los asesina aquí. Entonces, ya hay varios muertos. Otra cosa, lo único que se consigue es plátano. 1 kilo de pata de pollo cuesta 120 bolívares. Chao, Miguel Ángel. Chao, hermano. Gracias, Carlos, por tu llamada. Violeta Villarruel nos llama desde Antímano, Selene, y si no han llegado más llamadas, dejamos esta primera tanda hasta aquí. Violeta, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, yo llamo, estoy de acuerdo con el que llamó de primero y la persona que llamó de segundo. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Y otra cosa, no voy a hablar del régimen, sino de los integrantes de los partidos políticos. Yo, con lástima y tristeza, no voy a votar con este registro electoral, llámese para cualquier elección. Con este registro electoral inflado, si no se depura, no se limpia, no se cambia a las personas del CNE, no voy a votar. Quiero que lo entiendan los integrantes de los partidos políticos. No hallo de qué manera hacerle entender que algunas personas no quieren votar por ese registro electoral inflado. No creo en ninguno ya. Llámese Capriles, Leopoldo, Ramos Alú, Henry Falcón, Manuel Rosales, y pare usted de contar. Hasta luego, Miguel Ángel.
Hasta luego, Violeta. Gracias a Carlos Pérez, María Fernández, Carlos García y a Violeta Villarroel por participar en esta primera tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Tome usted la batuta, mi querido director don Eduardo Llanes, que vamos a la segunda tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Por favor, a la cuenta de 1, de 2, por favor, vaya usted, dirija y suelte la sintonía número 2. Bien. Voy con esto de Caraota Digital, que está pues plasmado en prácticamente todos los medios informativos. El SUNDE inició nuevas fiscalizaciones para que comercios cumplan con el restablecimiento de los precios. Ya yo fijé mi posición en el duélale a quien le duela, pero leo la información pura y dura. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE, William Contreras, informó que a partir de este miércoles comenzó un nuevo operativo de fiscalización a los establecimientos comerciales del país para supervisar el acatamiento de la medida sobre el remarcado de precios. Y aquí está lo entrecomillado, dijo William Contreras. El día de hoy empezamos un proceso de notificación a las empresas productoras, proveedoras de estos rubros, a supervisar que se cumpla la medida de volver a los precios de facturación del 15 de diciembre y que los precios estén marcados en el cuerpo del producto. No se estaba cumpliendo con el marcaje de precio y se estaban disminuyendo los despachos en las proveedoras, se expresó durante una entrevista a una estación de radio. Uribe vuelve a hacer noticia, lo destaca el diario El Nacional y ya van a ver por qué. Esto es comidilla para que siga no solamente contra el gobierno de Colombia encabezado por Juan Manuel Santos, sino que también arme su festín contra Álvaro Uribe, Nicolás Maduro, porque alguien tiene que echarle la culpa a quien tiene toda la culpa, ¿no? Uribe pidió al ejército venezolano deponer a Nicolás Maduro. Aquí está, vean. En El Nacional lo han destacado hoy. Ahí está. Se lo estoy mostrando bien. Y leo, el expresidente colombiano indicó que la campaña política de su candidato a la presidencia estará enfocada en impedir que Colombia se convierta en una segunda Venezuela. El expresidente Álvaro Uribe dijo este martes que el ejército de Venezuela tiene la palabra para intervenir al gobierno de Nicolás Maduro, colocándolo a un lado para convocar a elecciones libres e impedirle que siga asesinando a la ciudadanía. Esto lo ha dicho el expresidente de Colombia. Ustedes, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué les decía yo en el duélale a quien le duela? Es noticia hoy. Lo destaca en su portal informativo La Patilla. Ola de saqueos provoca cierre de tiendas e infunde miedo en comerciantes de Venezuela. Yo les tengo que mostrar una foto como esta para que ustedes sepan que están cerrados casi todos los negocios aún a estas alturas del mes de enero, ¿no? Cuando salimos a las calles, la fututa soledad, que ya sabemos a qué se debe. La fututa soledad, que ya sabemos a qué se debe. Una oleada de saqueos de turbas hambrientas en el interior de Venezuela ha provocado el cierre de muchas tiendas e incentivado a algunos comerciantes a armarse con pistolas y machetes, acrecentando el temor a que la violencia llegue a Caracas también. La agudización de la escasez de alimentos y la imparable aceleración de la inflación han desatado saqueos desde el inicio de la temporada navideña, con un saldo hasta ahora de 7 personas fallecidas. Los disturbios fueron encendidos por la escasez de carne de cerdo, típico componente del plato navideño, a pesar de que el presidente Maduro había prometido carne subsidiada para aliviar la escasez. Camiones, supermercados y licorerías se han convertido en el objetivo de los saqueadores en la nación sudamericana de 30 millones de habitantes. Esto, ¿quién lo ha escrito? Esto debe ser un despacho internacional. Las fotografías, vean ustedes las fotografías. Aquí presentan en la patilla fotografías de varios establecimientos comerciales absolutamente vacíos. Así lucen los anaqueles. Estoy en estos momentos, para quienes nos siguen en la radio, mostrando para rcr.tv fotografías que han subido para su trabajo informativo en La Patilla. También incluyen algunos de los eventos de disturbios y saqueos. Vean ustedes cómo quedó, por ejemplo, esta carnicería. Muestra una fotografía de, bueno, una de las carnicerías saqueadas durante los últimos días. Bueno, voy a otra información, amigas y amigos. Y tiene que ver, y prepárame por favor, mi querida Selene, el material de Prensa Unidad en el que da el testimonio uno de los familiares de los ejecutados en el Junquito. En La Patilla señalan lo siguiente: familiares de los ejecutados en el Junquito exigen ver los cuerpos. Hoy a la diputada Bolívar, Manuela Bolívar, la agredieron los guardias nacionales en la morgue de Bellomonte, en Caracas.
cuando acudió junto con otros integrantes de la comisión especial que se creó en la víspera, este martes, para investigar el tema de los ajusticiados, los masacrados, ¿no? Por cierto, Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional, ha dicho que la pretensión es cremar los cuerpos y que queden bajo la jurisdicción militar, es decir, que no se le entreguen a los familiares. Voy a leer lo de la patilla. Los familiares de las 7 personas calificadas de terroristas por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que murieron el lunes en un operativo militar contra el grupo armado liderado por la ex policía rebelde Óscar Pérez, exigieron hoy poder ver los cuerpos de sus seres queridos. 2 días después de la operación calificada de ejecución extrajudicial por opositores y activistas, los familiares aún siguen esperando a que el gobierno permita identificar los cuerpos, ya que temen que los restos sean incinerados sin que se hagan públicos los resultados de una autopsia. Vamos a escuchar y a ver a través de rcr.tv un material de Prensa Unidad, reunión con la Comisión Especial del Parlamento que se creó para investigar esta masacre, y allí dio su testimonio uno de los familiares, allí se identificará, de los ajusticiados extrajudicialmente en el Junquito. Adelante, Prensa Unidad. Adelante, Selene. Después de ello, llámame por favor a Walter Márquez, inmediatamente después que podamos hablar con Walter Márquez, una vez escuchemos el material del equipo periodístico de Prensa Unidad. Cuando tú quieras, por favor, suelta el material. Buenas tardes. Mi nombre es María Virginia Agostín, hermana María Zambrano, cédula 15 632 Solo me uno a la misma petición que ya mi mamá les planteó, y ruega a este gobierno que a todas las instituciones que corresponden que por favor nos entreguen el cuerpo de mi hermana. Por ahora eso es lo que nos importa. Selene, por favor. No sé, pero me da la impresión que está inaudible el material. Confírmamelo, por favor, por nuestro monitor. No se escucha, no se escucha bien. Adelántalo un poquito, a ver, de pronto es que en la primera parte estaban acomodándose los equipos de prensa allí, pero está prácticamente inaudible. Adelántalo un poquito a ver si podemos escuchar algo del testimonio, repito, de familiar de una de las personas que terminó siendo ajusticiada en el Junquito. Inmediatamente después vamos a estar hablando con el diputado emérito, especialista en derechos humanos. Ha abierto varios expedientes respecto de este gobierno para investigarle, enjuiciarle y castigarle por violaciones graves a los derechos humanos. Me refiero a Walter Márquez. A ver, vamos a ver si el material recuperó calidad a medida que se fue grabando. A ver. Entiendo la magnitud de la noticia y del acontecimiento, pero que sean muy sensibles y respetuosos con nosotros, la familia. No. Está inaudible el material. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con Walter Márquez y la voz de Dios, la voz del pueblo. Vamos a una pequeña pausa, mi querido Eduardo Llanes. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana. Y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, ya tenemos al hilo telefónico a Walter Márquez, diputado emérito del Poder Legislativo Nacional venezolano. Vamos antes de hablar con Walter a escuchar, porque me dice Selene, tenemos un resumen de lo hecho hoy por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la investigación de este gravísimo caso, y es Prensa Unidad también quien nos lo pone a disposición. Adelante, Selene. Se instaló oficialmente la comisión especial conformada en principio por los diputados Juan Miguel Mateus, José Luis Pirela, Adriana Pichardo, Denis Fernández y presidida por Delsa Solórzano, con el propósito de investigar lo ocurrido el lunes 15 de enero en El Junquito, donde un operativo militar atacó el grupo armado del exfuncionario Óscar Pérez. Entregan los cuerpos de Óscar Pérez y sus demás compañeros, como el caso de Abraham, los hermanos Lugo. ¿Por qué no entregan estos cuerpos? Para que sus deudos y sus familiares y Venezuela entera pueda enterrar en paz a estas familias. Hacemos un llamado, una exigencia al gobierno nacional a que cumplan con lo establecido en la Ley de Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario de Cementerios, a que entreguen los cuerpos de los asesinados y a que estos no se cremen porque está prohibido. Hombres que tienen una misión o tuvieron una misión cristocéntrica como nuestro Señor, que se entregó por el mundo por amor. Él se entregó por su país. Uno a la misma petición que ya mi mamá les planteó, o pide y ruega a este gobierno y a todas las instituciones que corresponden, que por favor nos entreguen el cuerpo de mi hermano. Por ahora eso es lo que nos importa. Hoy, sin lugar a duda, la investidura de nosotros no solo está en una credencial, está en el poder en que ejercemos, en la presencia, en mantener esta investigación y en levantar nombre a nombre, cédula a cédula, cada uno de estos responsables, porque este asesinato se va a saber. Hoy, mañana o pasado Venezuela lo va a saber. Y hoy implícitamente Venezuela lo sabe gracias a que esas personas registraron con sus videos, con sus audios, todas y cada una de las cosas que pasó. Para este viernes 19 de enero, la Comisión Especial citó a un acto de comparecencia a los ministros Vladimir Padrino López y a Freddy Bernal para rectificar sus cargos y esclarecer los hechos. Seguramente van a ir Padrino López y Freddy Bernal al seno de esa comisión. Entre los testimonios, la señora que habló de la función centrocrística, fue la mamá de Óscar Pérez, seguida por su hija, hermana de Óscar Pérez. Estaban esperando que les entreguen los cuerpos de sus familiares acribillados, masacrados en El Junquito. Bueno, Walter Márquez, diputado emérito del Poder Legislativo Nacional, está al hilo telefónico. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista una vez más. Un gran abrazo para ti, Miguel Ángel, y para todo tu equipo. Indudablemente que estamos en presencia de una gravísima violación de derechos humanos que está tipificado como un crimen de guerra, no de lesa humanidad, sino un crimen de guerra, porque fue entre fuerzas regulares venezolanas y personas que se estaban defendiendo, que asumieron la actitud de combatientes y frente a una rendición fueron masacrados. Con esto se viola no solamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sino también las convenciones de Ginebra con respecto al tratamiento de los combatientes, como es el caso de Óscar Pérez y quienes lo estaban acompañando. ¿Quiénes comportan condición de responsables en esto? Bueno, el principal responsable es el jefe de Estado venezolano, quien ordenó este operativo y públicamente así lo ha reconocido, con lo cual es acreedor a que sea denunciado
ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, pero también está implícito un mensaje hacia la oposición a través de una guerra psicológica de quinta generación, que es una intimidación. Eso nos hace recordar a quienes somos historiadores que en la época colonial, los primeros procesos independentistas, José Leonardo Chirinos, Gual y España, no solamente descuartizaban sus cuerpos, sino que también ordenaban destruir su vivienda y sus propiedades, como lo que ocurrió en este caso. Aquí hay varios mensajes. El primer mensaje es de que el gobierno está dispuesto a cualquier acción para mantenerse del poder, y el segundo, un proceso de intimidación y de guerra psicológica. Por eso nosotros no solamente rechazamos este crimen de guerra, este delito de atentar contra la vida de personas que se rindieron, sino también alertamos a los sectores democráticos a no dejarse intimidar por un terrorismo de Estado como lo que ocurrió con la masacre del Junquito. Esa masacre no se diferencia en nada con la masacre del Amparo, con la masacre de La Fría y con otras masacres que han ocurrido dentro de este régimen. Ahora, tú mismo, por otras causas, por cierto, no muy lejanas en el tiempo, has instruido el expediente y has enviado las causas a las tantas que cursan, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional. ¿Esta sería la jurisdicción a la cual acudir? Te pregunto, Walter, ¿y va a estar al frente de una iniciativa de esta naturaleza? Porque aquí tenemos familiares de víctimas tomadas presas. Bueno, hay que ver todo lo que ocurrió y que la gente pudo ver, por lo cual es muy difícil dejarse engañar por la versión de Néstor Reverol, ¿no? Yo ofrezco mi experiencia para documentar este caso, que debe ir en primer lugar a la Fiscalía General de la República para cumplir con las formalidades nacionales, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de establecer la responsabilidad del Estado venezolano, pero a su vez tiene que ser remitida a la Corte Penal Internacional en base al Estatuto de Roma, que tipifica y castiga la responsabilidad personal de los que intervinieron en el caso y la responsabilidad jerárquica del ministro Reverol, del ministro de la Defensa, Padrino López, y el propio presidente de la República. Es decir, hay varias responsabilidades que son complementarias, porque la justicia internacional se activa cuando no hay condiciones objetivas en el país. Es una justicia complementaria de acuerdo al artículo 1 y el preámbulo del Estatuto de Roma. Y la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe de activar en base a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero todo eso hay que hacerlo porque hay evidencias públicas y notorias que pretende el gobierno ocultar y desaparecer, pero a pesar de ello tenemos muchas formas y mecanismos para documentar y denunciar en instancias nacionales e internacionales, porque estamos en presencia de un crimen de Estado cometido por orden del jefe del Estado venezolano y que está tipificado como crimen de guerra en contravención también con las convenciones de Ginebra. Bien, te agradecemos mucho tu intervención en el programa La Entrevista, Walter. Un fuerte abrazo, cariños a la familia, hasta la próxima. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Bien, Walter Márquez, lo han escuchado, diputado emérito de la Asamblea Nacional. Son varios los casos que ha instruido, varias las causas que ha elevado a conocimiento por violaciones gravísimas de los derechos humanos. En este caso tipifica el evento del Junquito como la comisión de delitos graves, crímenes de guerra, así lo ha señalado, leyes en mano, conocimiento del Estatuto de Roma, del Acuerdo de Ginebra y de otros tantos más. Bueno, amigas y amigos, 0212-482-9750, la voz de Dios, la voz del pueblo, y cerramos el programa. 0212-482-9750. Lánzate, Eduardo, a ver si llegan como corolario del programa las intervenciones de nuestros radioescuchas y televidentes. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750. Díganme. Elvin Romero nos llama desde el Junquito, bueno, desde la zona, ¿no?
Erwin, te escuchamos. Muy buenas tardes. Se cayó la llamada, se cayó la llamada. Vamos a ver. Lástima, porque hubiese sido sumamente interesante escuchar un testimonio directamente desde el Junquito. Tristemente célebre localidad del noroeste de la ciudad capital, ¿no? Tristemente célebre, así conocido por la masacre de las últimas horas en todo el mundo. José Pérez, adelante. ¿De dónde nos llamas, José? ¿De dónde nos llamas? Maracay. De Maracay, adelante, te escuchamos. Mira, lo que quería decir era lo siguiente. Me he quitado por la palabra tu entrevistado. La Convención de Ginebra dice que cuando una persona se rinde, tiene que guardarle su vida. Si él cometió algún delito, bueno, han debido juzgarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha hecho la ONU, Miguel Ángel, la OEA, la Corte Internacional de la Haya? Ellos tienen que intervenir en este caso, porque eso fue un crimen de guerra, como estaba diciendo tu invitado. Y aparte de eso, Miguel Ángel, ¿qué ha dicho el Papa? El Papa no ha dicho nada, está mudo. Y eso que está aquí en Latinoamérica, está en Chile y va para Perú. Y ni siquiera ha dicho nada con respecto a los curas que amenazaron con que iban a meter presos. Entonces tiene que pronunciarse. Yo no creo que el Papa ande por ahí y no diga nada, porque sus palabras son ley. Yo no creo tanto en relaciones escondidas ni nada, no, hay que decir la verdad. Por la verdad murió Cristo. Ellos tienen que velar por el pueblo. Entonces no puede hacer muti y lo que está pasando en Venezuela y pasar por debajo de la mesa. Esa es mi intervención. Saludos de Maracay. Saludos, José Pérez. Cariños a toda la audiencia en Maracay, ¿cierto? Lo del Papa, claro, el Papa ha tenido tantos problemas con sus protestas, pero eso no opta para que no se pronuncie. También está muy reciente, ¿no? Debe estar recibiendo información, supongo yo. Aunque hoy el padre Numa, que está enchufado con Nicolás Maduro, o por lo menos es amigo de Nicolás Maduro, para no darle esa connotación de lo enchufado, dijo que el Papa no tenía que estar escuchando ni lo que dijeran los sacerdotes venezolanos, ni la conferencia episcopal venezolana. Ha dicho el padre madurista Numa Rojas, creo que así se llama. Bueno, nos llama Andrés. No le copié muy bien a Selene cuál es el apellido de Andrés, pero nos llama desde el estado Mérida. Así que Andrés, bienvenido a la entrevista. Dinos tu apellido y para adelante con tu opinión. Mi nombre es Andrés Catalán, Miguel Ángel, de Mérida. Andrés Miguel Catalán, Ángel, adelante, hermano, te escuchamos. Tenemos un crimen bastante estruendoso dentro de la política venezolana. Tenemos un sinfín de autoridades comprometidas, violaron todos los procedimientos. En este caso, el presidente Maduro tiene una responsabilidad grande ante el país y ante la opinión pública internacional. El señor Óscar Pérez se había rendido, se le ejecutó, se le destruyó, las evidencias se borraron, el cuerpo no quieren entregarlo, pero por otro lado le hacen un homenaje póstumo al héroe de 23 de enero de las 6 raíces. Esto es un país al revés, un mundo al revés, ¿no? De verdad que exigimos justicia y el venezolano en sí ahora sí aplaude a Óscar Pérez. Es muy triste que él haya tenido que morir y todos sus integrantes y personas inocentes para que el venezolano entienda la dimensión de su grave crisis existencial y humana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés Catalán. Nos ha llamado desde Mérida. Saludos a todo el estado Mérida. Carmen nos llama ¿desde dónde? Desde Carrizal. Pero también me peleé el apellido. Carmen, ¿cuál es tu apellido? Te escuchamos. Rondón, Carmen Rondón. Carmen, adelante, Carmen. Una sola cosita, que al que hierro mata, a hierro muere. No va a ser para sombrerazo. Y que arriba está un Dios que para abajo ve y a ellos le van a llegar su turno. Porque de Diosdado para abajo tengo que verlo pidiendo perdón de rodillas cuando le metan el tiro de gracia. Es lo único que te puedo decir. Bueno, Carmen. Si tengo que comentar algo, la verdad es que nosotros debemos siempre demostrar que somos absolutamente lo opuesto. Eso no nos da condición de imbéciles ni de pendejos, perdón por las dos palabras gruesas, pero ciertamente una cosa es ver purgar ante la justicia sus culpas a la gente que es culpable de tanto dolor, tanta ruina, tanto crimen, tanto delito de sangre. Una cosa es verlos pagar frente al imperio de la ley, otra cosa es darle un tiro de gracia, es lo que me imagino yo, ¿no? Es lo que pienso yo, respetando tu opinión. Bueno, llegamos al final, amigas y amigos, a no ser que, Eduardo, ¿teníamos otra llamada más?
Listo, ya no tenemos más porque nos pasamos de tiempo, son las 7:04 de la noche. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Elena Pérez, un fuerte abrazo, un beso para ti, un abrazo para Eduardo Llanes, todos bajo la dirección técnica de Jaime Nestares. Saludos a todo el equipo bajo la batuta de Nelson Chacín en Radio Mundial también, a todos en RCR y su audiencia, a todos en Radio Mundial y su audiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nuestros contenidos los pueden encontrar en la siguiente dirección, en venezuela1.com. Repito, en venezuela1.com. Fuerte abrazo para el viejo continente que llega a Sebastián Campanella dándonos soporte en la entrevista. Tengan todos buenas noches. Recuerden, Dios está con nosotros. Por eso, no dudemos. Vamos a vencer. Pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima edición de Entrevista. La Entrevista. Miguel Ángel Rodríguez.